aprovecho un poco de presentar a la Ofelia, ya Ofelia Andrade. La clase pasada, precisamente les dije que íbamos a tener esta invitada de lujo, para que, bueno, investigaran un poco sobre su trabajo, vieran sus obras y precisamente pudiesen como empaparse del trabajo de Ofelia, que nos va a contar un poco de su trabajo, de sus procesos y de estos aspectos que completan el curso, que es como todos los aspectos técnicos, los materiales, los soportes, y que precisamente, bueno, algo es que es constante y que es transversal a todos los artistas, pero en el caso de Ofelia, yo ya les adelantaba, para mí es como una autoridad respecto a la utilización de estas técnicas y materiales antiguos, ¿ya? Se especializaba en el estudio de artistas que ya hemos visto, Velázquez, Rembrandt, Rubens, entonces tiene un manejo técnico realmente exquisito y fascinante, y que también lo aplica a su propio trabajo, ¿ya? Bueno, Ofelia estudió pintura en la Universidad de Chile, y ha expuesto en numerosas partes, tanto en Chile como en el extranjero, y también hace bastante tiempo se dedica a la enseñanza de estas técnicas a través de una serie de workshops, talleres, que son realmente fascinantes. Ella probablemente les va a hablar algo de eso. Yo desde ya los dejo absolutamente recomendados para que quienes quieran profundizar sobre esos conocimientos, de verdad que es algo, una oportunidad increíble. Y bueno, como estábamos conversando al principio, y también por eso a quienes estén llegando un poco más tarde y que se sorprendan que hay mucha gente que tal vez no conocen, me refiero a los del curso que hacemos nosotros, es porque son sus estudiantes de la Escuela de Bellas Artes de Viña del Mar, donde también está haciendo clases. Así que eso, los dejo entonces con la Ofelia, que va a mostrar su trabajo, va a hablar de sus procesos, y no sé cómo prefieres, de pronto tú presentas y las preguntas las vemos al final. ¿Prefieres esa? Quizás me podrían ayudar con alguna pregunta, como para empezar, o porque mira, yo tengo un montón de carpetas y registros también de todos los procesos, entonces es difícil hacer como una presentación, así, no me decido nunca. Ya, sí, Así que yo claro. lo puedo ir hablando un poco desde las pinturas y ahí me voy, porque tengo como medio todo un poco junto. Sí. El resultado Sí, final y el proceso. sí, sí, no hay como una estructura fija para nada, o sea, yo mismo te dije como abórdalo como tú quieras, pero precisamente teniendo como en vista que el curso son técnicas, medios y soportes, y bueno, yo tampoco te hablé mucho del curso. Ellos son estudiantes de teoría, no son de plástica, y tienen precisamente este curso en primer año que es como bien atípico en relación a los demás, que son como así, teoría dura. Y acá precisamente es como ver este aspecto material de las obras y también precisamente esta instancia que estamos teniendo ahora, como que escuchen a artistas hablar de su trabajo, de sus procesos. En general, lo que yo decía antes, como independiente de las técnicas específicas o del tipo de obra que haga un artista u otro, en general nosotros como que solemos siempre hablar de eso, pues, como de lo que más hablamos es precisamente de estos aspectos técnicos, materiales, entonces eso, Claro. que puedan como Yo les tener... puedo ir, claro, yo les puedo contar un poco cómo ha sido el camino que yo he ido haciéndome un poco con eso respecto a los materiales y a lo técnico, que es como, claro, se hizo, bueno, siempre ha sido importante, pero resulta que como que la idea de la técnica siempre varía un poco de acuerdo a quién, desde dónde se mire, por ejemplo. En general se habla un poco del estilo y también los materiales que se usan y cómo se usan, pues, ¿no? Eso es como la técnica de. Así que, claro, se hizo muy parte también del concepto que a veces yo propongo en algunas pinturas o grupos de pintura, y va variando también con el tiempo. Entonces, yo más o menos empecé a estudiar un poco más a profundidad
hace como 10 años ya, y justamente cuando comencé, por ejemplo, ya voy a compartir pantalla para que voy Ujú. mostrando ahí eh, los trabajos que empecé a hacer en ese entonces, porque antes de eso, bueno, la idea era más que nada el apuro de hacer imágenes. Entonces eso después con el tiempo, para mí por lo menos, ha ido cambiando hacia hacer pinturas. Entonces desde ahí comenzó mi interés por saber un poco más, porque me di cuenta que llegué en un momento como eh, a un tope de, a ver, ¿dónde están? Perdonen. No, lo tenía. Espera un segundillo. Eh, Llegué como a un tope de respecto a lo técnico, por, qué sé yo, accidentes que tuve en el proceso, las telas que tenía eran, no sé, malas, y yo dije, bueno, no puede ser que la pintura al óleo sea hacer imágenes y trementina, aceite y listo. Y que, como, o sea, yo pensé, esto es súper antiguo, tiene como, no sé, 500 años de historia, tiene que haber algo más y quiero saber porque, claro, uno se encuentra como con una pared de repente y es difícil avanzar sin saber, sin tener buen manejo de los materiales. En mi caso era importante. Entonces en esta época retomé igual cuesta salir de la universidad porque es media como omnipresente hasta, no sé, hay gente que no sale nunca a veces. Así que yo también estaba muy empeñada en salir de la universidad, en cómo matar al padre, y, o sea, investigar por mi cuenta, tener un camino más personal. Entonces retomé la pintura como figura humana de nuevo, había estado pintando bodegones un poco depresivos en blanco y negro, como tuve un proceso así como de un par de años de crisis conceptual, o por así decirlo, y me puse a hacer cosas más así, de ideas. Y luego de eso, bueno, retomé la figura humana y la pintura al óleo con más colores, que sí, y me puse a hacer escenas, a pintar escenas. Y fue desde entonces que empecé a buscar recetas de gesso a la media creta, qué sé yo, en internet, pero resulta que me encontré con muchas y nunca fueron tan como, no son tan rigurosas, no sale todo ahí. Es medio lento mi computador, perdón. Así que lo hice como pude y al final fue ensayo y error todo el tiempo. Se me craquelaron las telas, en fin. Así que este, por ejemplo, fue una de las primeras pinturas que hice como de escena de esa temática que quería trabajar. Y con esta pintura en particular, que por ahí la tengo, tuve varios problemas como por ejemplo barniz, brillos, chorreos, aceite, y quedó horrible. Ahora si se la mostrara, nada que ver con esto. O sea, quedó como café oscuro, eh, y le pasaron cosas como porque uno no sabe, entonces prueba, así como de manera media experimental. Bueno, entonces así ahí empecé a hacer mis telas, estas antes las compraba por un tiempo hechas. Aquí viene después. Esa es una tela que preparé yo, pero igual tuvo algunos accidentes. Ahí la avancé. Oh, qué lento mi compu. Es a carbón. Son muy pesadas las imágenes también, me imagino, ¿no? No tanto. Ahí hay otra. Oh, ups. Estoy Ahí yo está el profe Tomás. con la mitad de kilos y el doble de pelo. Claro, más pelo, menos kilo, bueno, todos. Ahí estamos todos, sí. Claro, esa también la preparé yo, pero por ejemplo, ni siquiera conocía el lino. Uno no tiene idea cómo es el lino, cómo se ve, de qué color es. Compré un lino que era este y me lo vendieron como lino crudo, pero resulta que no era crudo y eso tiene problemas después. Entonces, todas esas cuestiones las fui probando así como por error. Mm. Hasta que, bueno, luego de eso tuve la oportunidad de vivir un tiempo en Inglaterra.
que fue súper productivo porque ahí me dediqué a investigar más. Hay muchos libros en Inglaterra, o sea, en inglés también, que ni siquiera están traducidos a veces al castellano, así que fue súper bueno y busqué todos los manuales de pintura que pude. Y los leí también y los comparé y empecé a hacer, qué sé yo, eh, a preparar con recetas, ¿cierto?, de uno y otro, y probé mil cosas y así, hasta que después de un par de años, probando y probando, uno llega a alguna receta que le gusta y que ya se acomoda más a tu necesidad, que te acompaña, ¿cierto?, en el concepto y todo. Igual tiene sus reglas, igual porque no, como todo, la pintura al óleo también, la aplicación de las capas también tiene sus reglas, como en el sentido de conservación. Así que todo eso lo fui practicando, fue como aprender de nuevo todo, así un poco más ordenado. Igual me di cuenta que la educación que tuve era buena, o sea, fue buena, respecto a lo que se dice de boca en boca un poco. Y así que por lo menos eso por una parte bien. ¿Qué más les puedo contar? De ahí hasta entonces, de entonces hasta ahora, yo casi siempre preparo las telas. Igual en este tiempo todavía había como compraba algunas telas y las preparaba un poco mejor, ¿cierto? Encima, hacía esas cosas. Pero después de eso, desde el día ya 7 años que preparo todas mis telas y pinto sobre lino, porque además el gesso a la media creta, que es lo que usaban antes también, sobre todo sobre lino, es mucho mejor, el gesso a la media creta es mucho mejor en lino, en algodón no funciona muy bien, es muy frágil y el algodón tampoco absorbe tanto, eh, harto menos en realidad, entonces eso que provoca, puede tener grietas fáciles, así como cualquier topón. En cambio, el lino es mucho más resistente, es más elástico, aguanta más. Incluso a veces golpecitos que nos alcanzan a notar. Nada. Eso por un lado. También hace un tiempo, años ya empecé a preparar paneles con tela, que es otro soporte duro, ¿no? Rígido, que al final es el que más dura en el tiempo. Pero es mejor para formatos chicos, porque uno grande con madera, sin una plancha, es muy pesado, es medio difícil por el traslado y todo. Igual hay pintores, porque tuve el Muñoz Vera, él pinta todos esos cuadros gigantes en panel entelado, son madera. Entonces eso, bueno, no le pasa nada, porque las cosas duras no le pasa nada. Y siempre prefiero igual la flexibilidad de la tela, no sé, eso, como pintar sobre una tela que es más blanda y no es dura, para el pincel y para todo, es distinto, tiene su diferencia, no tanto, pero igual tiene su diferencia. Así que bueno, eso por un lado sobre respecto a las telas. No sé qué otra cosa, aquí yo tengo procesos igual, por ejemplo, de pintura, ya que es lo que continúa a la tela. Y empecé a leer sobre las técnicas antiguas de, no sé, Velázquez, Rubens, Caravaggio, cómo eran sus métodos para pintar. Y fui probando también eso. He ido probando la pintura más resinosa, como con el medium. Yo preparo los medium también y me puse a hacer todo, así muy como Amish para mis cosas, así como empecé a preparar las telas, hasta los atriles hago a veces, hago los atriles, las mesas, los paneles. Entonces yo me preparo los mediums, eso tiene barniz que también lo preparo yo, así artesanal. A veces también, la mayoría del tiempo uso aceite espeso, que también lo preparo yo, que se hace al sol, como antes. Eso hace que el medium sea se seque súper rápido, por ejemplo. Y bueno, y fue curioso darme cuenta de que lo que dicen de la pintura al óleo al final son puras, a ver cómo decirlo,
son pura falta de información. Por ejemplo, que la pintura se seca lenta, que el óleo es lento, que las capas no se secan nunca, y todo eso, si uno usa un medium como más con barniz, aceite espeso, qué sé yo, te seca muy rápido. Y si los óleos que uno usa son de buena calidad, o sea, eso significa que tengan solo pigmento y aceite, que el ideal es el prensado en frío, eso también se seca muy rápido. Ahora, en el mercado, desde el siglo XIX, claro, se rompió toda esa tradición y todo ese conocimiento antiguo porque empezaron a vender los tubos listos. Entonces nadie tenía que preparar las cosas y ya se perdió eso y además también todos querían romper un poco con la tradición y bla. Los impresionistas fueron los primeros que empezaron a usar pintura así y a salir al paisaje, tú cachai, obviamente, todo ese tema. Y tenían la posibilidad de salir, ¿cierto?, con sus colores y moverse más. Entonces coincide un poco con eso de la fabricación de los tubos. Y en general, bueno, el mercado como ha hecho muchos materiales de calidad de estudio, que son todos del mismo valor también y de bajo precio, entonces es ahí el tema, porque en general los óleos estudios siempre tienen mucho relleno para abaratar el costo, sobre todo los pigmentos caros, ¿no? Para que valgan todos los colores lo mismo, porque si tú compras colores de una línea profesional o extra fina, siempre hay, ¿no? Series, la serie 1, la 2, la 3, porque los pigmentos tienen distinto valor. Y además también pasa que los pigmentos absorben distinta cantidad de aceite también. Entonces hay tubos que tienen mucho pigmento y poquito aceite, que son generalmente los metálicos, y otros que tienen más aceite porque el pigmento absorbe mucho. En el caso del carmín, de glicerina, blanco de zinc y el negro marfil, esos son los tres más grasosos. Entonces, bueno, todo eso tiene que ver con la regla del graso sobre magro, que antes se manejaba muy bien y se pintaba de acuerdo a eso, porque si no, las obras no duran tanto, no se secan adecuadamente, se pasman, ¿cierto? Porque si uno pone un color más grasoso debajo de uno menos grasoso, ¿cierto? Se pasma, eso que pasa como que se chupa, qué sé yo, y uno sabe, ¿qué pasó? Es por eso, porque el de abajo está más fresco todavía y se va a demorar más en secar que el de encima. Entonces tú estás tapando eso y se hace como una, no sé, queda como borroso. Igual eso es normal en la pintura al óleo, como que uno cuando va pintando, dependiendo el grosor de las capas y todo también, y los pigmentos, hay unos que son más opacos y otros que no. Eso después se va refrescando y se va emparejando con barniz de retoque, medio, qué sé yo. ¿Y qué más? Bueno, eso, los óleos comúnmente utilizados por toda la gente tienen mucho relleno y generalmente tienen cera, y la cera no se seca nunca, todos sabemos que la cera es como no se seca nunca. Y también se mezcla mucho con otros aceites que no son de linaza, por ejemplo, no sé, de adormidera, para los colores fríos y sobre todo el blanco. Y cuando uno usa mucho blanco, bueno, eso se demora eternamente en secar porque el aceite de la dormidera no se seca nunca. Si tiene relleno además de cera, menos, y así. Entonces es como, obvio que no se va a secar, pero esa es la razón. Pero en realidad la pintura como eh, de pigmento y aceite, más un medio, más adecuado, qué sé yo, es muy rápido, se seca muy rápido y uno puede trabajar durante el mismo sesión, capa sobre capa, o sea, porque se pone pegajoso rápido, ¿no? La trementina también se evapora mucho más rápido que los solventes minerales que ahora son muy populares, entonces la trementina se demora, no sé, media hora en evaporarse, mientras que el aguarrás o todo eso, el Gamsol, y que es como súper común ahora, se demora, no sé, pues 10 veces más. Entonces dura mucho más fresca la pintura, porque se oxigena muy lento. Porque al final el proceso es de oxigenación, y así se va secando. Y eso es lo que hace la trementina, por eso eh, a mí me gusta recomendar trementina de esa destilada de pino, que es la vegetal, ¿no? La clásica, que es bien fuerte el olor.
y no las otras, porque además que al demorarse tanto en secar con el agua ras y todo eso, queda opaco, así, todo opaco, no queda como lustroso, medio brillante, como debería ser lo más normal en la pintura al óleo. Así que, ¿qué más les puedo decir? Eso por respecto a los materiales, la pintura al óleo, también aprendí a hacer algunos colores. Eh, ¿Tú cachaste porque una vez fuiste a mi taller y todo eso? Ujú. Hicimos color con una moleta, así a la antigua. Y esos son más increíbles aún porque, aunque son un poquito más aceitosos porque es difícil a mano, es más difícil que en una máquina grande, los colores son súper brillantes, intensos, porque son frescos en el fondo. En cambio, los tubos que uno tiene ahí años guardados son como colores más añejos, ya están medios, algunos un poco más oscuros, no sé, etcétera. Entonces los colores recién hechos tienen una frescura y una intensidad súper particular. A mí me gusta mucho. Mi sueño es pintar algún día un cuadro así, entero, con pigmentos así hechos, así como del día, no sé. Es mucho más intenso el color. Y bueno, y por eso también los cuadros antiguos son tan bonitos, o sea, tienen toda esa preparación, la preparación era así. Los cuadros de Rembrandt, no sé, o Rubens son muy bonitos también y duran mucho porque tenía mucha resina también en el medium y eso les daba facilidad para pintar con capas sobre capas gruesas y sin que quede la marca del pincel también, que esa es otra particularidad de la resina. Lo que hace la resina es como cristalizar, ¿cierto? El óleo. Y eso le da mucha más resistencia en el tiempo, se amarillea menos, se craquela mucho menos. Entonces, Rubens era muy ingenio respecto a los materiales y al uso de eso, sobre todo las resinas. Es muy como holandés esa cuestión. He probado de todo un poco con eso también, o sea, he probado cuadros con unos medios súper resinosos, es difícil pintar con eso porque se seca muy rápido, es como desconcertante. Y es muy pegajoso, entonces los pinceles ahí se quedan pegados, medios pegados y no, sí, no, hay que trabajar muy rápido y por capas, ¿no? No se puede así como trabajar mucho sobre el fresco, excepto las capas que son más gruesas y ahí está dura más aceitoso. Eh, y claro, bueno, como desde hace años que he ido probando eso, distintos medios, entonces las pinturas tienen distintos grados de resina también, que es básicamente barniz de amar y trementina de Venecia, que también es una resina antigua, que es una savia del pino, y, y sirve también de como barniz y resina y todo. Eh, em, Entonces, bueno, he ido explorando un poco esas posibilidades que te da los distintos medios. Hay unos que se secan muy rápido, unos que queda todo muy brillante, los muy resinosos, ni siquiera es necesario barnizarlo porque ya tiene mucha resina en sí. Entonces ya queda bien como satinado todo. Bueno, yo he ido cambiando harto la pintura con el tiempo. Eh, Eh, Me enamoré de las veladuras, por ejemplo, investigando esto de los medios, me he enamorado de las veladuras y las transparencias y la capa sobre capa, pero delgada. Entonces, he trabajado mucho así, pero siempre, a pesar de las capas delgadas y todo, que lo uso mucho para los fondos, porque así se puede dar un poco más, como que se le da un poco más de atmósfera, es más fácil, con capas transparentes así que son superpuestas. Igual la figura humana de los cuadros siempre tienen un poco más de empaste, porque es imposible que no sea más pastoso las luces y todo eso. Así que un cuadro siempre tiene distintas densidades de pintura, no es como que sea todo parejo, como de un grosor y todo. Eh, no sé si alguien más me quiere hacer, o sea, alguien quiere intervenir y hacer alguna pregunta. Me gusta a mí, por ejemplo, a mí me gusta partir sobre fondos oscuros, medio, qué sé yo, sepia,
eh, con colores siena, mezclado con azul, no sé, y dibujar sobre eso, porque eso como que ya le da como un tono general a lo que sigue encima. Pero yo nunca pinto igual, o sea, siempre uso distintos métodos, como que no me gusta repetir mucho una cosa. Entonces a veces dibujo más, a veces si es medio difícil la composición, cuadriculo un poco, eh, pero en general evito la cuadrícula. O sea, hace años que dije, no, ya prefiero que sea un poquito más expresivo esto, y porque ya trabajar con fotos es muy pobre, entonces prefiero igual ponerle un poco más de lo mío po, y hacerlo al ojo. Entonces, sí, en general lo hago así, muy directo sobre la tela, dibujo. Eh, Cuando voy a pintar pieles, por ejemplo, color piel, debajo pongo tonos fríos. Me gusta trabajar a veces con el complementario. O si voy a pintar algo rojo, le pongo un fondo verde primero. Y encima después sigo con rojo. Queda bonito porque queda más neutro. Esa es la. Mira, son efectos muy así como sutiles que yo creo que es para los pintores que tienen el ojo así, la mirada más detallista, más desarrollada, pero en general a mí me parece que queda como más bonito, más neutro todo, más natural. No sé. Eh, ¿Qué más? Entonces, bueno, siempre parto distinto. A veces parto con manchas directamente. Empiezo a manchar sobre la tela, que puede tener un tono gris o un tono más café, o a veces blanco incluso. Y mancho sobre la tela y voy trabajando como por masa. Y de a poco, dentro de eso, voy dibujando más, voy trabajando más la forma y avanzando en los detalles. Tengo videos de proceso, por ejemplo, cuando parto así con mancha. Eh, Acá, por ejemplo, no sé. Ahí hay otro proceso, ese, viste, tiene un fondo Mm. café. Y encima yo dibujé, cuadriculé esta porque era difícil la, la composición. Y encima voy poniendo colores así medios planos como base. Mm, ¿Qué más? A ver. Aquí tenía un video de una pintura reciente. Por ejemplo, esto es como algo del año pasado. Ahí llegó mi gato. Te va a demorar un poquito. No lo grabé al principio, pero es así, como partir por manchas, zonas, colores, también colores magros. Al principio ese era un fondo gris clarito, entonces era más neutro. Así bien garabateado, siempre empiezo como bien como con mono o forma así mancha. Eh, y así voy después cubriendo el fondo oscuro, tomo vino, nos falta la copa de vino, ¿eh? Y voy haciendo como una proyección así bien de mancha y luego encima sigo trabajando más detalle. Se mueve la cámara. Eh,
Y entonces, bueno, siempre ahora, desde que leí esos libros de pintura, qué sé yo, que hablan del aspecto químico, físico y las reglas de esto, que son lógicas, obviamente, me puse a pintar así. Entonces, respetando eso de la grasitud de las capas. Entonces voy desde la que tiene menos aceite hacia lo que tiene más aceite, ¿no? Ahí después voy agregando otros colores que son más grasosos y así sucesivamente. Y también el grosor de la película va siendo más grueso, pues más delgado al principio, tiene un poco más de medium. Siempre uso el mismo medium para todo el cuadro, porque es como la manera correcta también de hacerlo. La idea no es cambiar esa composición entre medio. Y, y nada, tiene mucha libertad en todo caso, no es muy, para nada restrictivo, es solo como sumar y restar un poquito. Primero colores que son los sienas tostadas, que tienen poco aceite. Blanco de plomo, yo uso harto, ahora se me acabó, estoy de muerte, pero ese blanco de plomo se puede usar desde el principio si tú quieres, porque es de toda la paleta del pintor, es el más magro. Entonces, por eso, también eso da cuenta de la conservación que tienen las pinturas antiguas, porque antes solo había blanco de plomo, no había otro. Entonces, imagínate una figura humana o un cuerpo así, un desnudo pintado con blanco de plomo, eh, eh, física y químicamente hablando, es algo que va a durar mucho más que si uno pinta con titanio, zinc y todo eso, ¿no? Porque tiene mucha cantidad de pintura, o sea, de blanco también, de plomo. Entonces, bueno, eso es, así parto a veces dibujo, igual en Instagram subo hartas cosas de proceso. Eh, Acá, por ejemplo, hay ya, no, ahí sigo poniendo un poco más de pintura, los fondos sobre todo. Y después, bueno, encima voy trabajando un poco más, ya acercándome a la figura con manchas. Voy configurando más ahí. Entonces ahí ya voy agregando otros colores también. Sombras, ocre, rojos, qué sé yo. Azul. El azul cobalto es súper magro porque es metálico. En general los metálicos son súper magros. Cadmio, cobalto, plomo. El hierro también, no todos los colores, pero por ejemplo hay algunos óxidos de fierro que son el clásico rojo de Venecia. En realidad es óxido de fierro, es antiguo, es un color súper antiguo. Ese también absorbe poco aceite. Y existe uno que es versión transparente, es muy bonito, porque el rojo de Venecia es como súper opaco y bien cubriente, así, como el titanio. El titanio a mí no me gusta mucho porque es muy tizoso. Es más bonito el zinc porque tiene harto aceite, entonces más cálido, más grasoso, pero hay que usarlo con cuidado y al final, idealmente. Ahí hay, bueno, sigo ahí el proceso. De a poco voy sumando colores y qué sé yo. No sé si alguien quiere preguntar algo, les puedo mostrar quizás una selección de mis trabajos desde, no sé, desde hace unos años hasta ahora. Ustedes me dicen, tengo otros procesos también, por ejemplo, a ver, autorretrato con espejo, eso es difícil, me da pudor. A ver qué pasó acá. Mm, sí, bueno, no se ve mucho la pintura, me parece. A ver, déjame ver. A veces
Cuando puedo grabo, pero es difícil grabar y pintar y... Ahora el año pasado grabé harto, pero eran talleres así como de clases de pintura, entonces toda la demostración de todo el proceso de un cuadro, hay, no sé, un retrato, que es un autorretrato, y hay otras que son de técnica antigua, uno de Caravaggio, otro de Rembrandt, y también tengo un taller todo grabado que es de, el que hago yo siempre, que es de materiales de pintura, como preparar la tela, panel, óleo, medium, todo eso, barniz, eso también está todo grabado. El año pasado me puse a hacer esas clases. A ver qué hay acá. Esto es muy difícil, como pintarse, grabarse, posar, uf, es divertido, pero ese cuadro, bueno, esa fue una serie que estuve trabajando los últimos años, como hasta el año pasado, principio. De ahí lo que hice fue ese otro esa otra escena que eran puras selfies también, que es lo último que les había mostrado del proceso. Y porque a mí me gusta mucho el retrato, entonces me dediqué un tiempo a eso. Hice unas exposiciones en Argentina, ahora la mitad de los cuadros están en Argentina todavía porque con la pandemia se paró todo y están atrapados allá, así que con un amigo vamos a aprovechar de hacer una exposición ahora el próximo semestre. Ojalá pueda ir porque uno nunca sabe con la pandemia ahora. A veces abre la frontera, después la vuelven a cerrar porque quedará embarrada y todo. Eh, y bueno, y ese proceso de pintarse con espejos súper interesante y es difícil, y estuve practicando conmigo, que es más fácil. Hice varios autorretratos así con espejo. Eh, y eso es parte de un trabajo que es una serie que también contrapone ese método que es a la antigua de autorretrato más la selfie, que es como súper de ahora. Entonces hice hartos cuadros que son de selfies de otras personas. Entonces me gustaba, por ejemplo, ese cruce entre pintar un retrato de un autorretrato a su vez, ¿no? Porque la gente se hace un autorretrato en el espejo y siempre el espejo es como, ¿cómo se dice? El dispositivo mediador de toda esta serie. Les puedo mostrar una carpeta de selección que tengo de eso. No, esto no. ¿Dónde lo dejé? Ups, creo que lo saqué de aquí. Ofelia, ¿te puedo hacer una pregunta por mientras? Sí, claro. Que igual ya hablaste un poco de esto, pero quizás son como dos preguntas en una. O sea, como primero un poco como por qué finalmente te decidiste por el óleo, que claramente es como el medio con el que trabajas o la técnica que utilizas. También en ese sentido como si experimentaste o experimentas de repente como con otras técnicas de pintura y en ese sentido como porque hay una preferencia por el óleo, qué es lo que el óleo te aporta y a la vez un poco como, y quizá no sé, es como, ¿cuánto crees tú que el óleo como que ha modificado tu obra en el sentido de que o sea, muchas veces se dice como que los artistas eligen una u otra técnica porque es como lo que ellos como que encuentran en su experimentación y todo, como que les ayuda más a resolver las obras, pero pensándolo quizás como un poco al revés, como qué tanto el óleo ha determinado cómo son tus obras ahora, ¿cachai? Como, no sé si se entiende la pregunta, como ya, tú elegiste cómo trabajar con óleo, tomaste esa decisión y tú elegiste al óleo, pero qué tanto de vuelta el óleo ha como determinado e influenciado el mismo como material, como tu obra, como el devenir de tu obra en este sentido. No sé si se entiende, es bien rara la pregunta. Pero... Sí, es rara la pregunta, pero te puedo entender. O sea, yo creo que es todo un conjunto que se va dando de manera más o menos
orgánica, o sea, no es que yo haya pintado siempre con óleo, he probado todo, pero no me gustan las técnicas con agua, no, nunca me gustó. Y lo primero que usé para pintar, cuando chica empecé a pintar, a los 10, fueron óleos, así que yo, siempre esa fue mi primera técnica. Luego después probé de todo, acuarela, tela, o sea, grabado de todo lo que te imagines. Porque luego de eso, a los 11, empecé a estudiar ya como en un taller, después fui a estudiar arte en el Liceo Experimental Artístico, entonces ahí tuve que hacer de todo, esmalte sobre metales, incluso sobre esmalte sobre cerámica, foto, grabado, hice mucho grabado, me encanta el grabado, eh, témpera, acuarela, etcétera. O sea, si tú me preguntáis, yo he probado, yo creo, todos los materiales, pero siempre me enamoré de la pintura al óleo por su plasticidad, las posibilidades que te da. Yo creo que es parte de la personalidad también de cada uno, la elección del material, lo que va mejor con tu objetivo. Y para el tipo de pintura que yo hago, creo que la mejor técnica es la pintura al óleo, que te permite así trabajar con varias capas. eh, no sé, el acrílico, por ejemplo, no creo, es más difícil de trabajar. Las tintas y todo son como de una sola vez casi. Entonces eso, a mí me gusta eso del óleo, que se puede trabajar en muchas capas, eh, sin que quede raro, sin que se ensucie, sin que, no sé. Eh, y eso te puedo decir. ¿Qué más? Lo de tu pregunta. Mira, quizás Claro, la puedo plantear así como, si tú pensaras como que hace, no sé, un tiempo atrás hubieras decidido como dejar de usar óleo para tus pinturas y utilizar otra técnica y otros materiales, si tú crees que tu obra sería diferente y por qué crees que sería así. En ese sentido es pensar como esa pregunta de cómo el óleo influencia o determina tu pintura ahora, como tu obra ahora, es eso, como o sea, porque yo creo que sí, obviamente si trabajara con otra técnica, tus obras serían diferentes, pues, ¿cachai? Como sí, no solo en lo material, sino también quizás sí como, creo, claro. como Yo en también el contenido, en las imágenes, en todo. sí, sería diferente y para mí mi pintura tiene que ver mucho con el óleo también, como que hablo del óleo, de sus procesos. Entonces es inevitable que, ¿cachai? Que no tenga todo que ver en lo que yo hago. Siempre está presente eso, la historia del óleo y de la pintura también, eh, y el proceso de la pintura al óleo. Es como un tema en sí mismo y siempre trato de mostrar algo de eso si puedo en los cuadros. Entonces, claro, es inevitable, es un conjunto así en sí mismo. Obviamente si yo usara otra técnica, ahora que yo soy pintora de óleo, trataría de imitar lo que hago con óleo y sería frustrante seguramente. No resultaría. Así que no, pues tendría que tener doble personalidad y así como dedicarme a otra cosa, como de otra técnica, paralelamente a esto, ¿no? Pues a mí me pasa, yo igual tengo una dualidad de repente en mi trabajo, tengo cosas como muy así últimamente, sobre todo muy como más alegóricas, como más simbólicas, qué sé yo, más personales, psicológicas, aunque todas tienen psicología, pero hay otra rama que es como más de escenas, de gente, como mirando hacia afuera un poco. Unas que son miran muy hacia adentro y otras que miran hacia afuera, como las selfies, por ejemplo, o las escenas festivas con gente en un carrete. Igual eso ya pasó, es otra época de mi pintura y todo, de mi vida, de mi juventud. Y ahora estoy en otro proceso, así, o sea, uno va cambiando con los años, pero siempre se mantienen algunas cosas. ¿Alguien quiere preguntar algo más? Aquí hay una pintura que tiene una primera capa, por ejemplo, con espejo, de los retratos que yo estaba mostrándoles de selfies, qué sé yo, con espejo. En este caso, igual yo siempre, y en los otros cuadros y en todo en realidad, me gusta mucho interpretar así como un poco personaje, no son tan autorretratos, o bien son
personificaciones, ¿cierto? O facetas de una misma, puede ser. Me gusta explorar eso, como todas las caras que uno tiene. Eso ya a nivel más, qué sé yo, de trabajo, obra. Ese es el cuadro que estaba pintando del video de antes, terminado. Pero ahí tengo unos procesos. Hay otro proceso. Ahí hay otro proceso de ese. ¿Se fijan? Entonces siempre hay como colores de pelo distintos y qué sé yo, y ropa y me disfrazo. Ahí hay otra que eso sí es una selfie de teléfono, en un espejo también. En proceso, esa está más terminada. Esa también es con espejo, del natural. Otro estilo. ¿Se fijan? Hay distintas fotos. La otra, esta es de celular, queda como más frío, no sé, más neutro. Y esta quedó muy cálida con la cámara. Esa es la más parecida. Ahí me cambió. Y así, pues, esos son, esta es la serie, por ejemplo, de selfies y autorretratos, que al final son todos autorretratos. No, eso no. Hay otro proceso. Ese es uno de los primeros que me hice, del natural, hace años. No lo tengo muy ordenada la carpeta esta. Ahí hay selfies, ¿ven? De espejo. Y aquí empecé a probar y a trabajar sobre paneles también, que es como un soporte que yo no uso tanto. Entonces, y me gustó, es súper distinto el panel porque está preparado con un gesso a la creta, no es a la media creta, es distinto. Entonces la pintura se absorbe más, se seca más rápido, entonces es como distinto el trabajo. Detalles. Eso también es un panel. Ese es un panel también. No sé si cambia como el efecto, la estética, no creo, pero es distinto pintar sobre el panel. Ese es un proceso, eso también es un proceso, otro proceso, y esa es la pintura así terminada. Hay un proceso, otro proceso también, terminado. Ahí hay un Oye, otra proceso. pregunta, pero no, que me di cuenta que, por ejemplo, no casi todas, o sea, en esta no, por ejemplo, pero en la mayoría de las que son selfie, tú incluyes el fondo, como de la selfie misma. Y en los retratos que son como los tuyos, los autorretratos al natural, en general son como con fondo neutro, o sea, no... ¿Eso es Sí. como una decisión como a priori, o sea, a propósito, o es porque uno lo copiáis de la foto y el otro está como ahí mismo y obviamente puede ser que el fondo cambie en los autorretratos porque dependiendo de dónde te pongáis, no sé. A mí me gustaba conservar de esta selfie el lugar, que generalmente es el baño. No sé, siempre la selfie es como que en el baño y me gustaba conservar eso. Porque el baño es un lugar como íntimo, es como privado, entonces ese es un aspecto. Es algo que quería. Y de mis autorretratos, no, porque ahí yo tenía otro interés que era más la imagen del trabajo mismo, así del retrato, y también remitirme un poco o citar los antiguos retratos o autorretratos, que son generalmente con un fondo neutro, como un contraste, sobre todo los barrocos, ¿no? Que tienen un fondo más oscuro. Eso, más que nada eso. Pero no, buena pregunta, porque no me lo habían hecho. Pero de estos fondos me gustaba, de la selfie, de teléfono, me gustaba mostrar el lugar de la selfie, que era un baño.
El otro no, porque tenía como un carácter un poco distinto, también era distinto el método, eso, de las selfies. Eh, no sé qué más. Oye, Felia, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Mm? ¿Sí? Eh, ¿cómo determinas que un cuadro está listo? O sea, ¿cuándo dices tú, esto está listo? ¿Cómo llegas? Ah, es difícil. No, generalmente los abandono nomás, porque uno puede seguir trabajando así mucho encima. Y sobre todo el óleo te permite eso, además. Así que ahí uno como que tiene que decidir hasta dónde y hasta dónde llegar. Y también es muy difícil, ha sido muy difícil eso para mí porque la ansiedad de ver la obra terminada también es un tema, pero también me gusta mostrar un poco de las capas que quedan debajo, ¿no? Que son las primeras capas, que son muy bonitas porque es como las primeras expresiones de las primeras manchas de la proyección de la idea. Entonces, tienen otra energía. El comienzo de una obra tiene una energía súper fuerte, igual que terminar una pintura, también requiere de una energía como, mucha energía, no sé, Ujú. como... eh, entonces el intermedio es más infinito, es más largo y te podéis demorar un montón, pero ya terminar algo, claro, no sé. Me Sí, es imagino, como bien, me imagino que igual varías eso, pues, como tú misma decías que abordabas cada pintura de maneras ligeramente distintas, también sí, como me da la impresión de que hay pinturas así como mucho más acabadas y otras sí, que sí. ves las primeras capas más a la vista, claro. Claro, hay unas que a mí me gusta mucho la idea del boceto como obra también, así grande. Entonces a veces lo proyecto así como un boceto obra. Y eso queda así nomás, pues medio boceteado, con las primeras rayas, las primeras manchas y algo de trabajo, ¿cierto? Un poquito más de desarrollo en alguna parte. Eh, y sí, últimamente, claro, voy alternando, hay obras que las termino harto, mucho, bien, así, porque ese es como el objetivo, y hay otras que las dejo más sin terminar, o qué sé yo. Sí, igual me gusta cuando están con alguna parte sin terminar. Creo que Ujú. soy parte ya de mi estilo, no sé. Mm, Para, es como desmantelar la ilusión claro. así de la imagen. Me gusta mucho eso, como que en alguna parte es como, oh, y hay como algo que te dice, esto es pintura, no sé. No es una foto, no es una imagen así instantánea, ¿cachai? Eso Sí. me gusta, creo, de dejar algunos rincones, algunas cosas así en proceso. Me gusta hablar de la pintura, mucho. Ujú. Aquí tengo hartos procesos, mira, ahí tengo una carpeta de procesos. Ahora las voy a ir pasando así, porque son muchas. No, espérense. Voy a empezar desde... Eh, hago muchos cambios también en el proceso. A veces el fondo era claro y después lo oscurezco todo y lo cubro así con veladuras, varias veladuras. Entonces queda cubierto, pero no así por completo. Ahí hay un proceso. Ahí viste la piel verde, verdosa. Ahí se ve todo el fondo, que es el espacio, el lugar del taller. Eso es una corrección, por ejemplo. Mm. Ahí moví la figura, la moví para acá. Oh, perdón. Oh, y después me puse a oscurecer el fondo en esa, por ejemplo. Pinto al revés también, porque como pinto con foto, a veces Quería necesito... preguntar que ¿Mm? varias veces, bueno, obviamente yo te conozco, que también en Instagram a veces pones fotos del proceso y están así las pinturas tal como las estamos viendo acá. ¿Por qué haces eso? Mm. ¿Qué buscas con eso? De publicarlo así. No, de pintar con el cuadro al revés. Como porque, Me gusta primero por una facilidad, por ejemplo, los cuadros grandes, para pintar la parte de arriba a veces lo doy vuelta para que sea como bien ordenado y parejo. ujú,
Y otro es como para abstraerme también de la imagen que estoy mirando, porque después de un rato a veces uno como que se tupe y no, ya no, deja de verlo objetivamente. Sobre todo, sí, la fotografía que es muy pobre, entonces hay que tratar de verla por todos lados para sacarle lo más posible así, de información, dentro de lo poco que tiene. Claro. Y ahí uno le va poniendo un poco de su cosecha, qué sé yo. Yo siempre queda un poco más marcado como el contraste, quizá. Sí. Eso. Y hay muchos escorzos a veces que también son difíciles con las fotos, que son tan pobres, claro. Claro, a mí me daba la impresión de que precisamente tenía que ver con eso, pues como con traer un poco más el Sí, proceso. sí, es por eso. Sí. Viste, ahí estaba pintando, qué sé yo, a lo mejor esa parte del fondo, la oscurecí. Y también empezar a pintar sin mirar la imagen, más abstracta. Esa ya es otra parte de los pies. Ese es un cuadro que se quemó, jaja, ¿Se quemó entero? se quemó. Sí, porque lo vendí y creo que al coleccionista se le quemó toda la casa en un incendio en Estados Unidos, en California. ¿Viste que se quema todo en los años? Mm, Creo que sí, pues uno de esos. un incendio. Eso es lo que yo supe, por lo menos, no sé, en realidad no tengo tanta certeza. Chuta. Pero sí, qué loco. Mm, Bueno, ahí está, va el proceso, qué sé yo. Ese cuadro era más o menos grande, unos 70 por 1,40. sí. Oye, y estas escenas como la que estamos viendo, donde sales así como duplicado, ¿cómo llegaste a ese tipo de imágenes? La idea era representar un poco la situación previa a la decisión de hacer una pintura. Mm, Es como el tras bambalina, mostrar un poco como ese deámbulo que hay, de sacar fotos, distintas poses, ¿cierto? Como para buscar una escena y bueno, y a partir de eso también hablar de otras cosas, qué sé yo, que están media implícitas ahí, que son más psicológicas, no sé, más simbólicas. Pero eso, como el movimiento previo, ¿cierto? A la decisión, es como la indecisión y como el tras bambalinas de un cuadro, ¿sí? mm, Me gusta pintar eh, la previa de un cuadro, a una cosa así, no sé si me explico, ya. como que sea más sugerente y más abierto, así más, no tan, no tan claro también, Ujú. ¿Y esta movimiento. esta es la serie que le pusiste alegorías, o me equivoco? Sí, sí, Ya. eso es de las alegorías, sí, alegorías personales, Ujú. más que nada, claro. Eh, Eso, ¿qué más? Hay tantas cosas que podría contar, pero no tenemos tanto tiempo. Sí, pero Tendríamos que hacer una serie. yo no sé si el resto tiene alguna pregunta que intervenga nomás. Me imagino que debe haber. Martín, Disculpe, Alguien que quiera ¿podrían dar hacer el una pregunta. Instagram? El Instagram. Sí, por favor. Ofelia-Andrades. Sí, yo ahí igual subo hartos procesos. adelante. eh, Sí. Yo Hartos me quedé, procesos. sí, no, perdón, ¿puedo hacer una ¿Mm? pregunta? Que yo me Sí, quedé pensando como en lo que mencionó como de volver como a la técnica más antigua, como es una paradoja que eso permita como quizás obtener como un mejor trabajo, siendo como que tú consideráis que te aportó más como recuperar como la técnica antigua para tu trabajo que por ejemplo lo que te puede haber aportado como un material más nuevo, como yo que pensar como en la paradoja de que podáis encontrar mejores resultados ocupando como la técnica más antigua, siendo que se supondría como por lógica que el desarrollo tecnológico como que ha habido en los materiales permitiría tener mayores facilidades, pues, ¿cachai? O mejorar como el trabajo. Y sin embargo, como tú mencionabas, que regresar como a la técnica antigua como que te permitió como, no sé si superar
los trabajos anteriores, porque no cacho como lo que hay hecho, pero sí te dio como más habilidades o más posibilidades, pues. No sé, como Sí, eso, sí, eso, sí, eso- como que te abre muchas más posibilidades a nivel plástico, como para eso. Mm, En ese sentido es bueno manejar los materiales y qué sé yo, y conocerlos bien y saber bien. Es como tener un poco más de certeza y no ir así como con los ojos cerrados, así pintando, mm, ¿cachai? ujú, Sabiendo un poco que ese color de fondo va a tener un efecto al final de la obra también, para la última capa, esas cosas. Y ya las temáticas de la pintura, bueno, no sé, eso es como, me gusta un poco retomar cosas antiguas, pero volverlos en la realidad y tomar temas como más contemporáneos también, aunque estos son más alegóricos y son medios que podrían ser medios atemporales, pero eso, como trabajar ideas contemporáneas con técnica antigua. mm. Me gusta esa mezcla. Y, y las facilidades tecnológicas, claro, están en los videos, las fotos, ahora nosotros la podemos usar a nuestro antojo, un poco. Mm, sí. A Así que ver, los métodos igual, los métodos de pintura han cambiado mucho desde que hay fotografía, ¿no? O sea, todo el mundo ahora usa fotografía, aunque hay ramas de los pintores actuales que son más antiguos y pintan del natural solamente, qué sé yo. Pero a mí me gusta, por ejemplo, aprovechar esa ventaja que tiene también la fotografía, que es representar cosas como movimientos, cosas espontáneas, eh, qué sé yo, ese tipo de cuestiones, sacarle provecho, porque del natural no es tan posible. Por ejemplo, pintar a una persona quieta, ¿cierto? Más bonito del natural, pero si voy a pintar a alguien riéndose con un gesto, hay que sacarle el partido a la foto en ese caso. Es mejor, es posible con eso. O sea, ahí te da ventajas, pues, estéticas también, y conceptuales, qué sé yo, toda una mezcla. hay Ahí, ah, sí, preguntas y manos levantadas que no me acuerdo quién Ah, era ya. primero. sí. Hay una pregunta de Amanda que no sé si la querías hacer tú. Amanda. Sí. Es que le hizo por el chat. Ah, es que no puede prender el micrófono. Quería saber, dice sobre la utilización de los pinceles, pero ¿cuál es la pregunta en particular? Sí, eso también es un tema, pues todo el tema de los materiales tiene una manera de usar. Entonces los pinceles que se usan primero son los de pelo de cerda, por ejemplo, que son más gruesos, son más duros, agarran harta pintura porque el soporte también está más absorbente, está más rugoso, entonces es más áspero. Tiene que ser un pincel duro que aguante eso y que agarre harta pintura para que sea eficiente y no estemos untando a cada rato de la paleta al cuadro. Entonces eso también es un plus así técnico, ¿no? Como poder usar buenos materiales para que el gesto y todo el proceso de la pintura también te acompañe, ¿no? Los pinceles te acompañan a eso. Entonces se usa primero pinceles de cerda, después uno va usando otros pinceles de pelo más suaves, pero siguen siendo un poco gruesos para que aguanten, y a las terceras y últimas capas son todos pelos finos, para hacer cosas más detalladas, redondos, pelos finos. A ver si se los puedo mostrar. Ahí me ven, ¿o no? Sí. Esto es de cerda. Este es de pelo un poco más grueso, o sea, menos grueso, pero más suave, pero sigue siendo harto duro, resistente, para las segundas capas, por ejemplo. Y después están los pelos más finos, que son de Marta, todos estos son de pelo natural. Marta o Kolinsky, roedores, ardillas, no sé, depende de las técnicas también.
Y también hay unos redondos, que son, estos son los redondos, que son para hacer cosas más chiquititas, finales, detalles chicos. En ese orden se usan, de lo más grueso a lo más fino. Yo uso puro espatulado y redondo. Los lengua de gato y eso no los uso. Esos son los más útiles para mí. ¿Qué más? Esa era la pregunta de la chica, ¿no? Pero he respondido, no sé. ¿Qué más? Sí, sí, ¿Qué sí, más era? Ah, Sebastián y Sofía. A ver, Sebastián. 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 ¿Sí ahí me escuchan? Un Sí, poco bajo. un poco bajo. Abajo ya, perdón. Yo quería preguntarte por tus referentes. Comprendo que tus referentes son más que nada del barroco, pero por referentes más contemporáneos. ¿Cuáles artistas contemporáneos te gustan o ocupas como referente? No ocupo referentes contemporáneos. Sí me gusta citar un poco a los antiguos maestros y el barroco y toda esa estética, pero te puedo decir que artistas me gustan, qué sé yo, que admiro, contemporáneos, pero no soy muy, ¿cómo se dice? Aficionada al arte contemporáneo tampoco. No es que sea como una estética que me interese mucho. Yo creo que la pintura igual yo soy como una romántica que vive pensando en la pintura y en su apogeo, bla, y me encanta eso, pero yo si me refiero a eso es porque le tengo como una admiración, y, pero al final últimamente trabajo con cosas más de mi inconsciente, más biográficas, y en mi relación también con estos antiguos maestros, por ejemplo, o con el material. Uno como que es como un diálogo que se hace con esto y con lo actual, con la existencia de hoy, de ahora, mi vida, mis cosas psicológicas, mis problemas, todas esas cuestiones, o mis reflexiones de, de eso. Me gusta el lenguaje, ojalá lo más universal posible. Creo que es más transversal, como para comunicarme, no sé, de alguna forma. Me gusta mucho Janis Saville, aunque no tanto, me gustaba más antes, cuando era más joven y estudiaba. Me gustaba harto David Hockney, que es un artista que está vivo, me encanta David Hockney. No sé si es un referente, pero me encanta él. Me gusta Chuck Close, que es un artista que también está vivo. Me gusta mucho su concepto, todo su trabajo increíble, que es muy de la reproducción y todo. O sea, tiene mucho que ver con la imagen. Bueno, ¿qué más podría nombrarte? Me gustaba mucho Cindy Sherman, esa sí podría ser que fue una influencia cuando joven, cuando supe de ella. Yo supe de ella cuando yo tenía, qué sé yo, 19 por ahí, y me encantó, pero también me di cuenta que después es súper innato, siendo mujer, por ejemplo, hoy día es súper común trabajar con el propio cuerpo, o hablar del cuerpo, o eso, o la representación de las mujeres y ese tema. O por lo menos a mí eso me interesa también, mucho. Entonces me gusta un poco apropiarme ¿cómo se dice? Ay, se me fue la palabra. Herencia, ¿cierto? Cultural, estética, iconológica, etcétera, de Occidente, de estos antiguos maestros y todo. Me gusta apropiarme un poco de eso, pero a su vez también subvertirla un poco. Entonces, también yo creo que el uso de mi propia imagen en la pintura tiene que ver con eso, es como meterme en el cuadro, meterme en la escena, y qué sé yo. Representar una mirada, así, siendo honesta, mi mirada, ¿no?
de lo que veo del mundo, de la vida, de la existencia, de las emociones, de la atmósfera psicológica y todas esas cosas. Y de lo que veo también, de lo que heredé de esta cultura occidental de las imágenes. Es como eso, en parte. No sé si me explico, pero algo por ahí. ¿Qué más me gusta? No recuerdo. Estamos saturados de imágenes, así que... Y ahora hay mucha pintura realista, figurativa, hiperrealismo, que a mí no me gusta tanto. Está muy manoseado todo, no sé, como que ya estoy chata del arte. O sea, si me preguntáis, el arte actual no me interesa tanto, no, para nada. Y yo no pinto por eso, no es que me interese así como el arte contemporáneo, es como una necesidad para mí igual. Es un trabajo así medio... Quiero pegar, no sé Sí, qué. se quedó pegado. Oh, no. Pero el computador le funciona, parece que se quedó pegado el otro. Se me apagó, ¿me Ahí, escuchan? sí. Ahora sí. Está congelada tu imagen, pero parece que se te escucha. Sí, ahora me escuchan, ¿no? Sí, porque se me apagó ese celu. Siempre se apaga la cuestión. Estaba diciéndole, bueno, eso, de los referentes y qué sé yo, bla, bla, qué sé yo. ¿Y qué más les puedo decir? La Sofía tenía otra pregunta. Ya. Ah, yo conozco a la Sofía y a Sebastián, ¿o no? Ah, los dos. ¿Sí o no? ¿O la Sofía no? No Me sé, ¿qué hay parece dos cara Sofías? conocida. Ah, no, yo creo que la estoy confundiendo, pensé que era también del año pasado una alumna. Sí, pues Sebastián hizo tu taller en Balmaceda, creo, ¿no? Sí, de Caravaggio. Claro. Sí, sí me acuerdo. Y ahí les puse la pintura. Cuéntame nomás si me quieren hacer alguna pregunta. Hola, Ofelia. Hola. No, yo no participé de tu taller, ojalá. Ah, Pero me encantó tu arte y tus pinturas, demasiado lindas. Y gracias. igual las preguntas que tenía eran como parecidas a las del Seba y lo que hablaste es como que ya contestaron mis preguntas. Pero Ah, ya. ahora te quería preguntar si... O sea, antes te quería preguntar si qué otros artistas contemporáneos te gustaban, pero ya que no te gusta mucho eso, ¿qué otros referentes como bien antiguos de la pintura te gustan? O quizás están influenciados, no sé, te llaman la atención. Y también como quizás del arte oriental, algunas técnicas, artistas que te gusten. A ver. Sí, es lindo el arte oriental, me encanta. Es muy bonito. Y bueno, no sé, bueno, los estilos de pintura y la estética que cada uno tiene, o sea, está relacionado con su personalidad, pues entonces mi personalidad es un poco así, me gusta el claroscuro, por eso es como el barroco, porque ahí está el drama, pues, o sea, el drama, la luz y la sombra, me gusta mucho eso. Y eso, claro, me lleva obviamente a todos estos maestros, que sea Caravaggio y los barrocos. Eso por un lado, pero es inevitable que también nosotros tenemos influencia de toda la cultura actual, pues, o sea, Hollywood, qué sé yo, publicidad, etcétera. Tenemos mucha influencia de eso, así que al final a mí me gusta que mi pintura hable un poco de de todas esas cosas, ¿no? Y que sea lo más parecido al ideal que uno tiene, no sé, pero que conserve, ¿cierto? Un poco esas influencias. No sé si respondo, pero... Sí, gracias. También quería preguntarte si como que tu temática y concepto de pintura como que ya lo tienes bien definido, o sea, como lo que te gusta y todo. Quería preguntar si
¿tú sentís como que ya no queréis avanzar más de eso? O sea, no es que no queráis avanzar, sino como continuar con tus temáticas y lo que te gusta, o piensas como quizás que puedas avanzar o replegarte a otros tipos de conceptos quizás o representaciones en algún futuro? Sí, o sea, yo por lo menos no me quedo siempre como con algo. Sí tengo mis principios, mis valores y un poco mi personalidad y qué sé yo, mi esencia, que no creo que cambie mucho, pero los intereses y los temas yo creo que siempre van a ir variando un poco, van a ir cambiando de acuerdo a la época ¿cierto? De la vida, pues. La vida tiene como distintas épocas. Así que a mí si hay algo que me interesa mucho es como todo lo relacionado a lo humano, un poco. Y eso incluye, no sé, la psicología, qué sé yo, las emociones, etcétera. Hay unos procesos de un cuadro. Y no sé bien a qué te refieres así como precisamente, pero a mí me gusta cambiar y cada cierto tiempo estoy en crisis porque ya como que lo hice, ya aprendí algo y quiero hacer otra cosa, no sé, y cambio un poco. Ahora no te Claro, sabría decir porque no sé qué viene, pero estoy pintando, siempre trato de pintar, en crisis también. Ahora hay unas crisis que no me han dejado pintar, pero siempre trato de pintar. Ahí siempre pinto claro. al revés. Era como, qué bacán eso. Era como, claro, como lo que dijiste, como de que te gusta dibujar lo humano y todo, como lo que conlleva. Y justo había pensado así como si te gustaría pintar sobre escenas de animales quizás, o Sí, me no sé, gustan como los otros, animales. otros temas. Claro, cada vez me gustan más los animales y hace tiempo tengo ganas de abordar eso, no sé, empezar a incluirlo. Por mientras siempre pinto a mi gata, qué sé yo, que es como parte de mi vida. Los gatos son como, o las mascotas siempre ya son como hijos, así que es parte de mi familia. Eso, plantas. Alguna vez tuve plantas, ahora no tengo plantas, me gustan las plantas. Eh, Y claro, pero yo no sé, pues no puedo prever, no puedo ver el futuro tampoco, entonces no sé lo que voy a terminar haciendo. A veces incluso me paso el rollo de que no voy a pintar más. Y no sé, voy a hacer películas, qué sé yo. No sé, pero igual eso es difícil. Una posibilidad difícil porque a mí me gusta pintar. Me gusta mucho la pintura. Entonces, ahí va ese proceso del cuadro. ¿Alguien que tenga alguna otra pregunta, algún comentario? Yo. Aprovechen. Hola, Julia. Yo, Hola. Valentina. Vale. Quiero saber un poco sobre tu proceso al momento de pintar o de realizar el cuadro. No sé, ¿tú prefieres el silencio, la música, o si tu taller siempre está ordenado, o eres como libre en ese aspecto? No sé si podrías comentarme un poco sobre eso. ¿Cuál era la pregunta? De nuevo. Mi Eso, taller. como al momento de pintar, no sé, ¿cómo es el ambiente? No sé, con música o silencio o como mucha concentración, no sé. Con música, sí, siempre con música. Eh, Ojalá mi gato también, porque me gusta la compañía del gato. Son bacanes los gatos, Ujú. no sé si a ustedes les gustan, pero es Sí, me encanta. claro, siempre está aquí mi gata. Eso, buena iluminación, ojalá, y tiempo, qué sé yo. Tiempo porque la pintura igual es lenta, entonces tengo que estar, para ir terminando algo, tengo que estar varias horas y no puedo estar un ratito, así como una hora y dejarlo. O sea, ahí no tiene ningún sentido. Porque yo, igual, claro, es mucha parafernalia ponerse a pintar.
un cuadro grande, por ejemplo, tengo, no sé, 3 paletas, una mesa al lado, al otro lado, entonces hay que hacer colores, hay como harto, como decía, parafernalia para pintar. Entonces, hay que tener tiempo, yo necesito tener el día completo para avanzar en el cuadro, si no, mejor no me pongo a hacer nada. ¿Cachai? Porque hacer los colores, si tengo una hora para pintar, no alcanzo. Me pongo a hacer los colores, me demoro una hora en empezar a pintar, por lo menos. Y música. En algún momento también pinté, en una época así como de los selfies y todo eso, que fue increíble porque no pensé que podía, pero pinté tomando vino y fumando. Eso fue como toda una hazaña. Así que dije, raro, porque igual el cigarro no, te afecta el pulso y todo eso. Pero bueno, en una época de frenesí, no sé. Gracias. Eso puedo decirte. Y música, claro, siempre. Música. Eso también afecta. Por eso preguntaba, porque antes seguramente lo pintaban con música. Igual, yo creo que pintaban con música. Hay una banda antigua de musiquita. En vivo ahí. Claro, o alguien, sí, yo creo que es muy clásico eso, así como de repente el chico que toca la flauta, no sé. Me imagino yo, pues, onda Caravaggio así acompañado por como algún flautista, algún músico. Puede ser, no creo que sea, claro, no había en radio antes, pues nosotros tenemos ahora posibilidad de escuchar música, así, lo que queramos. Qué chistoso. No sé, bueno, no sé si la presentación fue lo que ustedes esperaban o lo que pensaban, no tengo idea si respondí un poco al taller. Sí, yo creo, bueno, hablo por mí, fue súper buena. Yo creo que es súper necesario como eso, como de escuchar a un artista hablar sobre su propio trabajo. Es como una cuestión Sí, entretenido. necesaria. Sí. Entonces, como una invitación a siempre hacer ese ejercicio, o sea, bueno, yo les decía cuando el trabajo escrito que estamos haciendo, perfectamente pueden hacerlo sobre un artista joven, vivo, pueden contactarse. En general, yo creo que los artistas somos como, tenemos esa generosidad de hablar de lo que hacemos, también como con esa soltura de repente, porque es que es parte como de nuestra vida igual, de nuestro cotidiano, el hecho como de, claro, uno no va a encontrar en los libros ese tipo de cosas, que sí, como que decía la Ofelia, de estar, qué sé yo, tomando vino mientras pinta, y de repente de ahí salen cuestiones súper interesantes, y bueno, es siempre, como digo, fascinante y enriquecedor ver esa relación que tiene el artista con sus materiales, con cómo aborda las imágenes. Sí, pues son anécdotas de la vida así real, claro, de un pintor. ¿Cómo es la vida de un pintor? Eso sería buena la pregunta. Un día en la vida de un pintor, no sé. Igual somos personas raras. O sea, no tenemos un estilo de vida así como común. En mi casa no tengo nada, tengo puros cuadros y atriles y mesas. ¿Cachai? No tengo el living, comedor con la tele, no tengo. No me interesa mucho. Todo es taller. Entonces es como particular. Sí, antes de ir como cerrando, quería hacer una pregunta de algo que dijiste, no alcancé a notar la frase exacta, pero que me pareció interesante, que estabas hablando como de la foto y que decías como que entregaba poco, como que tenía una pobreza en la fotografía. Como me pareció interesante esa frase. Sí, es que, claro, es paradójico lo que pasa con la fotografía, porque es como, a la vez es lo más cercano, ¿cierto?, que uno tiene de la realidad, pero también carece de mucha realidad. Entonces, como plano, ya está como en una óptica, un solo lente, ¿cachai? Nosotros tenemos dos ojos, que son los dos lentes. Entonces tenemos una visión de la realidad tridimensional todo el tiempo, espacial, tridimensional. Tampoco enfocamos todo, ¿me entendí? Nosotros tenemos que seleccionar la mirada, dónde vamos a enfocar, entonces es súper distinto y estamos muy influenciados por la historia de la pintura, el desarrollo de las imágenes,
que es muy, que está muy en base a los ópticos, al uso del óptico también. Y seguimos haciéndolo con la pintura, ¿cachai? O sea, con la fotografía, y que es como nuestros nuevos modelos ahora, son los nuevos bocetos que tenemos. Sí, a eso me refería, porque para mí por lo menos encuentro que sí, la foto es muy pobre, generalmente. Los ojos nuestros ven mucho más. Las impresiones fotográficas tienen una cuatricromía y nosotros vemos infinidad de tonos y colores y matices que no tienen nada que ver con una foto. ¿Cachai? Entonces ahí me gusta mucho hacer ese enriquecimiento. O sea, ya, uso fotos, tienen la estética un poco y todo, pero uso, no sé, 25 colores en la paleta, que ya es mucho más de lo que usa lo que tiene una impresión digital, que son 3 colores más el negro, ¿no? Claro, y ahí se hace todo, más el blanco del papel. Claro. Entonces, el pigmento de la pintura al óleo te da además ese rango así más amplio de colores, que uno mismo también lo manipula, obviamente, a través del referente. Sí, pues bueno, y esta limitación de la fotografía también ahora mismo la acabamos de ver en el sentido de que, claro, las fotos que tú nos mostráis son buenas fotos, buena calidad, pero se pierde muchísimo de lo que es enfrentarse a tus pinturas como en vivo y en directo. Pues hay una cuestión como de densidad de la superficie que desaparece con la Sí, foto. mucha gente siempre me ha dicho cuando ve mis cuadros que la fotografía no le hace justicia, para nada. O sea, es una cosa como, se ve una imagen y eso ya es como parte del cuadro, pero la pintura misma no se ve así de la foto. Es mucho mejor verlo en vivo. A mí me carga todo lo que pasa ahora, o sea, es una necesidad igual, pero las exposiciones virtuales y todo eso como que fome. No, no es posible, sí, es súper sensorial la pintura. Y la fotografía no lo tiene. Por eso, a pesar de que yo uso fotos, trato de darle un poco más de visión humana a la cuestión. Por eso le trabajo con varias capas y me voy en esa onda. Y me imagino que en algún momento también como que dejáis de ver la foto, o sea, como que la dejáis un poco de lado. Sí, invento harto, ahí en los espacios son súper inventados y le pongo, qué sé yo, combino fotos. No hago fotomontaje, no me gusta, entonces hago unos monos, los dibujos, y ahí al tiro me pongo a trabajar en la tela y voy inventando y combino fotos que nada que ver, con luces que nada que ver. No, ya no es mi interés la perspectiva, por ejemplo. Así como que el lugar tenga un punto así, como una perspectiva real, no, pues como que es una mezcla de realidad con ficción y sueño también, o pesadilla a veces, no tanto, pero es como una mezcla de la realidad y los sueños, un poco, o la imaginación. Me gusta eso, me estoy poniendo cada vez más, no sé, chirico, le decía la otra vez a la Carla Cari, me estoy poniendo chirico, ahí como metafísica, y como, no sé, ahora estoy pintando una escena que tiene una luna llena, pero esa es la idea que yo tenía, que necesitaba hacer. Obvio que no tiene nada que ver con la realidad, pero eso, se me estoy poniendo más simbólica, más surrealista. Y algo que nunca pensé que me iba a pasar porque no me gustaba. Pero así es la vida, como que a veces tiene sus vueltas y es como, no, ahora vamos por ese camino, no sé, es como, esa es la necesidad ahora. Claro, ahí un poco respondiendo a la pregunta que te hacía la Sofía, así como hacia dónde proyecta. Claro. Sí, claro, son búsquedas, son procesos y que están muy ligados al hacer. Eso me pareció también súper interesante y quería rescatar lo que dijiste como al principio, de que claro, leíste todos estos libros de técnicas, de preparación de soportes, de materiales, pero también tuviste que hacerlo. O sea, tuviste que probar cuáles funcionaban. Sí. Pero también el puro texto como que se queda en una cuestión ideal. Y hay una serie de factores que, qué sé yo, que no voy a conseguir exactamente el mismo tipo de pigmento o de aceite, y es como un constante ensayo. No, hay que hacer mucha práctica de eso, porque es la única forma de entenderlo. Porque uno lo puede leer en teoría,
pero si no lo hace y no lo practica durante un tiempo, no lo adquiere, no lo conoce. No. Es como aprender a nadar en el sillón, ¿cachai? Sí, En un sillón ahí, no, pues. exacto. Tenéis que tirarte al agua y aprender a flotar y a respirar y todo eso. Es como toda esa experiencia es necesaria. Sí, por eso los alumnos son de teoría. Claro. Bueno, va para ellos el mensaje. Sí. Y claro, es como el propósito que tiene con este ramo, precisamente como acercarlo a esas dimensiones más materiales y del hacer en las obras. Sí, qué interesante el curso, que el taller que estás haciendo tú. Buenísimo. Porque generalmente los de teoría no saben tanto, no conocen tanto, no tienen esa experiencia como para profundizar un poco de lo que están hablando. Es un aspecto que a veces quizás no lo cubren tanto. Sí, ¿no? pues yo no me acuerdo, o sea, como que sabía que en algún momento era parte de la malla tener algún ramo práctico, no sé Sí, si tú práctico. sabías antes, ¿no? Me acuerdo algo. No sé, o sea, quizás como en los 80, no sé, como porque al principio, Harto tiempo. o sea, en la época de la María Elena hacían Claro. la prueba especial también, Sí. pero no era práctica, creo que era como de conocimiento, era como una prueba de cultura general, una cosa bien Ya. rara. Pues yo tenía entendido, creo que por ella misma, que habían como, tenían ramos así de Sí, dibujo. por eso digo, yo creo como que cuando ella estudió en Volá tenían, pero después eso se eliminó y ahora esta ya es como la cuarta generación, pues, de esta malla nueva. Y claro, es como para eso, pues como para, aunque no tenga quizá una cosa práctica, que igual ojalá, con la presencialidad aún más difícil, pero ojalá pudiéramos hacerlo, igual sería bacán, como que experimentáramos en una clase así. La idea es como eso, pues como tener un poco más de conocimiento sobre toda esta otra parte del proceso artístico. Exacto, sí. Me parece muy bien. Sí. Por eso yo te preguntaba cómo creías tú que el óleo había influenciado tu pintura, más allá de tu elección, ¿cachai? Porque es como más bien como una tesis personal, pero yo siento que los materiales tienen como sus propios discursos también, tienen como una autonomía que no es solo que el artista elija como a priori o porque sí trabajar como con tal o cual material, sino que como que después de esa decisión hay cosas que el material aporta como independientemente del artista y como que van como llevando las obras por uno u otro lado, ¿cachai? Yo tengo una idea distinta porque creo, por ejemplo, que no sé si yo soy muy controladora o qué, pero al final el viaje con el material es como de manejo del material, po. Es como manejar un barco, un auto, no podí soltar el control de eso porque, no sé, pues vaya a chocar o vaya a encontrar, te vaya a caer en un hoyo. Un poco lo veo así. Y no de otra forma, no sé si... Además, bueno, uno igual, uno es también la pintura que hace, como una extensión tuya. Sí, pues. Claro, yo me da la impresión de que eso es un poco lo que apunta Antonia, como que, claro, de repente se da como esa, no sé, pues como que tú te sentís identificada con el óleo, como que hay una correspondencia en cómo se comporta el óleo y cómo te comportáis tú como individuo, como persona. Y claro, por eso uno como que tiene esos choques con otros materiales, por ejemplo, a mí me pasa con el acrílico, que es como una cuestión así plástica, como que quiere ser otra cosa, entonces como que no tengo afinidad con ese material. ¿Cachai? No, yo tampoco. Claro, por mis venas corre aceite de linaza, no tengo sangre. Y en mi cerebro hay así puras manchas, pelotas de óleo. No sé, pero yo igual cuando era joven y era estudiante, qué sé yo, era como una enfermedad, porque yo todo lo miraba en manchas. Salía a la calle y era todo lo convertía en una pintura en mi cabeza. Era una locura. Después de un tiempo me cansé de eso, así como que dije, ya basta. No, miraba demasiado todo, ¿cachai? Muy loca, muy obsesiva. Igual hay que estar un poco loco porque no creo que sea tan normal hacer pintura o dedicarse a eso, así como es algo como extraño, ¿no?
Sí, pues, Es sí, una disciplina extraña, sí. claro, algo que hemos comentado, yo les he dicho y que tú lo acabas de nombrar, como que implica ese grado de obsesión, como que tenéis que estar... Si no tenía obsesión, no llegáis en una parte. Mm. Como que no hay profundidad y, claro, yo creo eso. Porque algunos dicen pasión, otros dicen, no sé, pero yo creo que es como obsesión. Mm, sí. Sí. Pero también me declaro enamorada de la pintura. Así como de los materiales, me encanta gastarme la plata en materiales, mirarlos, hacerles fotos. Soy como media fanática de todo lo que es como el taller, la tontera, ¿cachai? Como que media tonta con eso. Sí, como que muy así, soy como vivo fascinada como que no me aburro de los pinceles, de las pinturas. Mm, Yo creo que tiene que ver un poquito con el amor que uno le tiene a eso, ¿no? Es como, es mi pareja, o sea, la pintura es mi esposa o mi pareja o mi amante, algo así. Es como mi mundo, aparte del mundo en el que tengo que vivir, así como todos tenemos que vivir, pero ese mundo como de refugio, yo vivo fascinada igual, me encanta. Me encanta tener tiempo para pensar y proyectar imágenes y empezar a pintar un cuadro, no sé. mm. Y lo paso mal cuando estoy muy ocupada y no puedo pintar tanto como yo quisiera. Empiezo como la vida se hace más difícil. Sí, Es como una sí. necesidad. Claro, y es muy cierto eso como de la disposición que decías tú, o sea, como que no es solo el momento en que uno está con el pincel en la mano esparciendo pintura, sino es toda como un, no sé, como que tienes que estar en un estado y que a veces esas cosas como de la vida cotidiana te sacan de ese estado, porque qué sé yo, tienen que ir al banco, hacer un trámite, cualquier cosa, como que interrumpe esos ritmos. Sí, eso es lo más fome, claro, eso es lo más fome, cuando la vida como de alguna forma te interrumpe todo el rato, que hay que hacer trámite, que hay que comer, que de repente estoy pintando y como, oh, tengo hambre, ¿no? Mm. Así que, bueno, Tengo comida, necesito comida. Esas cosas son como, claro, parte de la vida mortal, parte de la vida material, las necesidades materiales. Sí. sí. Y sí, pues. Ya, en virtud del tiempo vamos a tener que ir terminando, pero si es que alguien tiene alguna pregunta, algún comentario que quiera hacerle a la Ofelia, por favor, aprovechen. Yo quiero hacer un comentario. Ujú. Su arte es muy bonito y que me encantó el retrato de la selfie que estaba vestida de sheriff. Ah, sí, bueno ese cuadro. Ese me encantó. Sí, ella es una pintora también, gringa, con la que expuse una vez y la ubico así por las redes nomás. No la conozco en persona. ¿Y ella te hizo un retrato a Era- ti o no? ¿Ah? ¿Ella te hizo un retrato a ti también o no? Ella también me pintó, lo tengo en mi muro, lo publiqué, Buena. del cuadro que hizo ella de mí. Era como para una exposición, que al final no se hizo por la pandemia y todo. Ya. Pero sí. Eso era algo entretenido de esa serie, porque pinté gente que no conocía, de repente, así como no conozco en persona, entonces lo único que tengo es una imagen así de celular. También me gustaba ese contraste entre unas técnicas súper antiguas, que yo sé que la madera y la pintura va a durar, no sé, 500, 600 años, de una imagen digital efímera que pasó por ahí, por las redes, y la vi y dije, esto lo quiero congelar. Quiero como congelar ese tiempo. Ese mini segundo de la selfie en el fondo, que es como, Mm. chao, eso fue todo. Eso también me gustaba mucho de ese trabajo. Versus lo que a mí me tomaba hacerme un autorretrato del natural, que no tiene nada que ver con lo instantáneo, sino más bien con una acumulación de tiempo así, porque son 10 días y uno todos los días distinto, entonces no es como que, es como la acumulación de varios tiempos en una representación
que al final es como, son como distintos métodos de memoria también, ¿no? Uno es la mirada, que lo va registrando con la pintura, y otro es como la selfie del teléfono. Esas cosas. Y bueno, obviamente que detrás de eso está el tema de las mujeres, el feminismo, o sea, todas esas cosas que a mí me interesan también, la representación de la mujer, cómo se ve la mujer, la autorrepresentación, porque al final todas se autorrepresentaban y se publicaban así, ¿no? Como en esa fotografía. Así, todo ese tema, como que encuentro que las fotografías o las selfies se pasaron a ser como una especie de diario de vida, ¿ah? Porque una imagen siempre dice mucho más de lo que uno puede escribir ahí y mentir en un diario. Sí, como que dice harto. Ya, pues, ¿Alguien más? no hay más preguntas, ¿ah? ¿Alguien más que quiera decir algo antes del cierre? Ya, bueno, yo te quería dar las gracias por el tiempo, la disposición, por la generosidad también de mostrar todos tus procesos, que igual siempre es como un poco como exponerse. Así que Sí, muchas da pudor. gracias por eso. Y ojalá en algún momento podamos ver tus trabajos en vivo. Ojalá, que Sí, de verdad que cambia muchísimo, porque es una cuestión de superficie, de transparencia, de densidades que la foto, como decía la misma Ofelia, no le hace justicia. Y No, eso, es súper diferente. muchas gracias, y síganla en las redes, y también recomendadísimos todos sus talleres y workshops. Ojalá los pudieran tomar, porque de verdad posee un conocimiento fascinante que, como decíamos, no solo está sustentado en investigaciones, sino también precisamente en este ensayo y error, ¿no? Entonces, toda esa experiencia que tiene la Ofelia es la cuestión que pone ahí, que se manifiesta en estos talleres. Así que eso, muchísimas gracias, Ofelia, te pasaste. Gracias a ti por tu presentación y todo eso, las palabras. Ofelia, Con gusto. ¿dónde haces los talleres normalmente, o los publicáis así como en tu Insta? No sé. Tengo un Instagram del taller, que es donde publico más cosas así de las clases y los workshops. Se llama El Taller de Ofelia. Ah, ya, bacán. Así que ahí hay cosas, hay videos también de los talleres que hice en video, entonces podéis mirar Ya. y publico todo eso. Y en mi Instagram también creo que algo, de repente pongo alguna cosa en el Ya, bacán. personal. Gracias. Ya. Bueno, espero que les haya gustado y que les haya servido. Sí, Nos de verdad. despedimos entonces. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Ya, pues, gracias también por ofrecerme dejarme la oportunidad así de hablar. Igual entretenido hablar como de... Sí, no, o sea, claro, es parte del curso. Yo lo empecé a hacer el año pasado, y por cuestiones como de tiempo, al final no pude hacer ninguna de estas presentaciones, pero siempre para mí es como la primera invitada, siempre eras tú, precisamente como pensando en estas técnicas, medios y soportes antiguos, que es como, la verdad, yo creo que tenía un conocimiento increíble. Ya, pues bueno, sí. Muchas gracias.